Centroamérica entre autoritarismos e ilusiones. Un podcast dirigido por los historiadores Víctor Hugo Acuña y Héctor Lindo, en colaboración con la Fundación Henrik Böll Stiftung y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. En esta temporada de 4 episodios, el historiador y profesor emérito de la Universidad de Fordham, Héctor Lindo, y el historiador y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, Víctor Hugo Acuña, establecen un vínculo entre los jóvenes actuales y aquellos jóvenes del pasado. Se acercan con perspectiva histórica a sus luchas políticas y sus experiencias personales en regímenes autoritarios. A través de este viaje, ahondan en sus fracasos y triunfos de democratización, de justicia social y de lucha por la consecución de los derechos humanos. Ser joven en Nicaragua es un delito. Ser joven en Nicaragua es un delito. Qué fuertes estas palabras. Él es Lester Alemán, un joven líder estudiantil nicaragüense. También es expreso político, ahora exiliado. Y como Amaru Ruiz, a quien escuchamos en el episodio anterior, ha sido despojado de su nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las palabras de Lester ilustran una cruel realidad. Miles de jóvenes han tenido que salir de Nicaragua desde 2018 y la crisis sociopolítica y económica hace que esas cifras no paren de aumentar. Hoy hablaremos sobre las aspiraciones personales y colectivas de los jóvenes centroamericanos. Naturalmente, quieren vivir en un mundo mejor y participan en la política para luchar por sus aspiraciones. Y esto no es algo nuevo, sino que la participación política juvenil ha caracterizado la historia de nuestra región desde la independencia. Siempre que los jóvenes luchan por cambios y libertades en regímenes autoritarios, tienen que enfrentar todo tipo de vejaciones de sus derechos, como represión estatal, encarcelamiento forzoso, tortura, exilio, desapariciones e incluso la muerte. Lester es un fuerte opositor de la dictadura nicaragüense, que es ahora el caso más extremo de gobierno autoritario en Centroamérica. Pero otros jóvenes han compartido sus sentimientos en diferentes etapas de la historia centroamericana e inclusive ahora en otros países de la región. No podemos obviar la experiencia de los estudiantes en El Salvador en la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que la Revolución Cubana en 1959 representó una amenaza tanto para las dictaduras militares que prevalecían en Centroamérica como para las autoridades de Estados Unidos. Desde su perspectiva, la victoria de Fidel Castro creaba la posibilidad de mayor influencia del comunismo y de la Unión Soviética, el principal país promotor de esa ideología en toda América Latina. Esta alternativa a la visión capitalista del mundo debilitaba la influencia estadounidense en la región. Simultáneamente, mucha gente joven, inspirada por el experimento cubano, al que veía como una nueva forma de gobernar que favorecía a las mayorías, comenzó a agitar por cambios en sus respectivos países. Este fue uno de los principales motivos de la confrontación entre gobiernos y estudiantes. En el último episodio de esta serie, tenemos la buena fortuna de contar con 3 invitados. Compartirán con nosotros sus vivencias y aspiraciones. Nos ayudarán a comprender los retos que tiene la búsqueda de la democracia para las juventudes y en particular estudiantes universitarios. Además de Lester Alemán, escucharemos a Camilo García, un joven guatemalteco, y a nuestro colega historiador Joaquín Chávez, quien lleva varios lustros estudiando la historia centroamericana. Bienvenidos y bienvenidas a Centroamérica, entre autoritarismos e ilusiones. Yo soy el historiador Héctor Lindo Fuentes. Y yo soy el historiador Víctor Hugo Acuña. Capítulo 4.
Estudiantes en busca de democracia. Mi nombre es Joaquín Chávez, soy historiador. Trabajo como profesor de historia en la Universidad de Illinois en Chicago y mi investigación versa sobre historia de intelectuales, catolicismo, movimientos revolucionarios en la Guerra Fría. En 1975, el mundo se preparaba para ver por televisión la final del concurso de Miss Universo, que se celebraba en San Salvador. Pero tras las cámaras, el gobierno militar salvadoreño cometió una de las represiones más violentas contra los estudiantes universitarios. Estos se manifestaban pacíficamente en contra de los grandes gastos que se habían hecho para promover el concurso, en una época en que el pueblo pasaba por una gran necesidad económica y una fuerte crisis sociopolítica. La represión en contra de los estudiantes universitarios del 30 de julio de 1975, ¿verdad? Que fue un evento verdaderamente traumático para la sociedad salvadoreña, donde básicamente el sector de seguridad del país pues reprime violentamente esta manifestación. Hay mucha gente, hay muchas víctimas. Son momentos de radicalización de los movimientos estudiantiles que luego se reflejan en formas de protesta que se dan hacia finales de los 70s y los 80, ¿verdad? Cuanta más represión recibían los jóvenes, más se radicalizaban en sus ideales y en sus formas de conseguir sus utopías de libertad. Pero no fueron los únicos. También los campesinos y todo tipo de movimientos opositores llegaron al hartazgo de sus precarias condiciones de vida, así como del presagio de un futuro sin oportunidades ni democracia, y un presente que solo daba palos a cualquiera que pensara diferente. Fue entonces cuando la radicalización, tanto de los movimientos de oposición como del gobierno, que nos ha descrito Joaquín, acabó en una sangrienta guerra civil que se prolongó desde 1981 hasta los acuerdos de paz en 1992. Estos 11 años de guerra dejaron una marca indeleble en todos los salvadoreños, pero especialmente en los jóvenes, cuyas vidas fueron interrumpidas en pleno desarrollo. O sea, básicamente fue un evento que interrumpió de múltiples maneras la vida de todas las personas, especialmente de los jóvenes, en el sentido de que mucha gente de mi generación no pudo desarrollar una formación académica normal, ¿verdad? Porque, claro, estuvo sometida a una serie de interrupciones por ocupaciones que se dieron de la Universidad de El Salvador, el clima general de violencia que había en el país. Yo diría que la mayor parte de gente de mi generación o incluso de generaciones anteriores no pudieron desarrollar normalmente su trabajo o sus estudios universitarios, ¿verdad? O incluso de secundaria. Las experiencias de Joaquín Chávez y sus contemporáneos pueden parecer distantes, pero lo cierto es que las actuales generaciones de jóvenes también han encontrado grandes obstáculos cuando participan activamente como ciudadanos que utilizan su derecho a la libertad de expresión para pedir mejores condiciones de vida. Su valentía ha sido muchas veces pagada con un precio personal altísimo. Lester Alemán, a quien escuchamos al principio de este episodio, lo ha vivido en sus carnes. Todo comenzó cuando en 2018 se convirtió en una figura internacional por increpar de esta manera y de forma pública a Daniel Ortega. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida. Y lo sabe. Soy Lester Alemán, nicaragüense, nacido y criado en suelo nicaragüense. A partir del 2023 me convertí en un apátrida por el mundo, dado a una medida
por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero fue en 2018 que jóvenes salimos a protestar a las afueras de la Universidad Centroamericana UCA, mi universidad, por una reforma a la Ley de Seguridad Social que, si bien no te afectaba directamente, afectaba a tu papá, afectaba a tu abuelo, afectaba a tu tío y posiblemente en 10 años, 15 años nos iba a afectar a nosotros, ya como cotizantes o jubilados, pensionados, ¿verdad? A partir de allí hay un estallido social, protestas multitudinarias en la calle, hay una expresión natural de una sociedad descontenta, muy hartada de persecución, violencia, corrupción, maltrato, humillación. Y esto nos lleva a que los jóvenes estudiantes y jóvenes que no tenían acceso a las universidades nos sumáramos, nos uniéramos e hiciéramos de nuestras calles la pizarra y los libros en blanco para iniciar a construir lo que teníamos por idea de sociedad, lo que teníamos por idea de país. 28 días de protestas llevaron a Ortega a este intento desesperado de dialogar. El 16 de mayo yo participé en el diálogo nacional como representante del sector joven estudiantil. Hay que recordar que teníamos un país en protesta, erosionado también políticamente, altos índices y niveles de corrupción. Habían poderes del Estado donde ya todos actuaban a merced de Ortega y de su esposa y de lo que era el sandinismo. Y a partir de allí nace un momento que traza y altera mi estilo de vida. Yo increpo públicamente a Ortega y le digo que es un asesino, en su cara y ante todos los medios internacionales y nacionales del país. La confrontación con la dictadura tuvo un impacto duradero en la vida de Lester, quien tenía 21 años cuando comenzó la persecución hacia él y todavía sigue sufriendo las consecuencias. Comienzo a vivir en clandestinidad, tengo que huir de mi casa. Mis padres inmediatamente fueron víctimas de cerco policial, les pusieron vigilancia policial. Luego, cuando me detectan dentro de unas casas de seguridad, pues ya me ponen vigilancia policial, me perseguían y demás. Y comenzamos a vivir la persecución al punto de 2 años después ser un preso político y 4 años después de ese diálogo nacional ser un apátrida ahora en el mundo. Guatemala se encuentra en una situación muy diferente a la de la Nicaragua de hoy o la de El Salvador a finales del siglo pasado. El nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, fue electo por el pueblo en 2023, pero las estructuras corruptas y antidemocráticas que han dominado al país en los últimos años todavía tienen enorme influencia en el Poder Judicial y en la Universidad de San Carlos. Camilo García nos cuenta. Fui el representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario por parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, facultad a la que pertenecía dentro de la Universidad de San Carlos hasta enero del 2023, luego de un proceso de criminalización en mi contra por parte de la administración de la universidad. Actualmente me encuentro en el exilio, luego del proceso de criminalización que existió en mi contra dentro de la Universidad de San Carlos, por pertenecer a los estudiantes que no se quedaban callados y estaban en contra de la captura de la universidad por parte de grupos criminales en Guatemala. En estas circunstancias, muchos estudiantes universitarios protestaron por graves irregularidades en la elección del rector y la influencia de los grupos antidemocráticos en su casa de estudios.
Camilo nos cuenta los problemas que encontró después de las protestas. Me expulsan de la universidad, aduciendo que dentro del Consejo Superior Universitario, al realizar un comentario en contra de la persona que se encuentra actualmente usurpando la rectoría, estaba atentando contra la ética y el decoro del máximo órgano de dirección de la universidad, y utilizan esta justificación para realizar un proceso ilegal y retirarme del espacio de política universitaria. El caso de Camilo no fue un problema aislado. Por esos delitos fueron 27 personas acusadas, de las cuales 19 o 20, si no estoy mal en este momento, ya han pasado por el proceso de presentarse ante un juez. 7 de estas personas que ya se presentaron pasaron por lo menos 10 días en la cárcel como medidas de prisión preventiva que existen en Guatemala, prisión provisional, y pues a nadie le han adjudicado los cargos realmente de asociación ilícita ni de sedición. Estos 3 casos ilustran un patrón que hemos observado en la historia de Centroamérica. Personas jóvenes llenas de idealismo y que tienen mucho futuro por delante deciden participar políticamente luchando por mayor democracia. Las fuerzas autoritarias siempre los han reprimido. Pero también hay que recordar que hubo momentos en que sus esfuerzos rindieron los frutos esperados. Así ocurrió en Guatemala en 1920 y 1944, cuando los estudiantes participaron en movimientos que derrocaron a los dictadores Estrada Cabrera y Ubico. Y en El Salvador, también en 1944, con la participación de jóvenes estudiantes en la huelga de brazos caídos que derrocó al dictador Martínez. También podemos incluir el movimiento político en Nicaragua, en el que el Frente Sandinista derrocó al dictador Somoza en 1979. Aunque, trágicamente, la versión actual del sandinismo que dirigen Daniel Ortega y Rosario Murillo es una dictadura particularmente opresiva. Una pausa y volvemos. La historia no es meramente el recuento del pasado. Es sobre todo la presencia de ese pasado en nuestras vidas y aspiraciones. La historia nos permite poner una mirada crítica en el presente e imaginar mundos distintos y mejores. Por eso, para comprender mejor nuestra Centroamérica, te invitamos a escuchar el podcast Centroamérica, el presente y sus pasados. Podés escucharlo en radios.cr.ac.cr y en cualquiera de tus plataformas digitales. Estamos de vuelta con el episodio. Desde nuestra independencia de España, los grupos democráticos han estado en tensión con élites autoritarias y sus partidarios. Nuestros invitados analizan estas tendencias históricas a partir de sus perspectivas personales. Lester nos habla con pesar sobre el liderazgo que ha tenido Nicaragua. Tenemos 200 años según de vida independiente, pero siento que no se ha experimentado ni un solo año de manera consecutiva esa independencia de propios errores políticos, sed de poder. Hay unos empedernidos por el control y en algunos momentos analistas profundizaron en el que si estaba en el ADN o no del nicaragüense, dado a los accidentes históricos en esos 200 años. El país en Centroamérica con más guerra civil, el país en Centroamérica que ha permitido dictaduras dinásticas, y exactamente aquí donde profundizo su pregunta. Uno de los que fue actor principal en la gesta de la sublevación popular en los años 70, que desencadena en 1979 la Revolución Popular Sandinista, es Daniel Ortega. Y Daniel Ortega asume el poder en los 80, en la década del 80, y comienza lo que sería entonces su carrera política muy personal, en la que se tiene que librar de sus aliados, en la que tiene que vengar a los traidores y en la que cada vez
su mujer asume mayor control. Después de la victoria sandinista en 1979, hubo un periodo de optimismo ensombrecido por el conflicto con una contrarrevolución patrocinada por Estados Unidos. Las elecciones de 1990, en las cuales comenzó la alternabilidad en el poder en Nicaragua, abrieron un nuevo periodo de la época contrarrevolucionaria. Durante esos años, las ambiciones de los líderes políticos Arnoldo Alemán y Daniel Ortega llevaron a un acuerdo político que abrió la puerta a la puesta en marcha de los designios autoritarios de Ortega. A partir de ahí, la historia es que Ortega avanza en su aplanadora de compactación, control en la Corte Suprema de Justicia, donde el pacto del 2000 permitía que Arnoldo tuviera magistrado y Daniel tuviera magistrado, es decir, si eran 16, 8 y 8, donde el Consejo Supremo Electoral, que era el rector de los votos y demás, tuvieran 5 magistrados, es decir, una distribución muy equitativa, y luego en la Asamblea Nacional, siendo el Frente Sandinista minoría, comienzan a desaforar diputados y a ganar terreno lo que sería de diputados tránsfugas, ¿no? Es decir, se están plegando al Frente Sandinista y avanza en lo que sería una mayoría parlamentaria. Al final de cuentas, 2011, 2012, que es el otro proceso electoral, es ahí donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dice, cuando la Constitución lo prohibía, que la Constitución prohíbe en Nicaragua hasta el 2011 la reelección. Meses antes de cumplir los primeros 5 años de Ortega en el poder, reforma la Constitución y dice que se puede reelegir de manera indefinida. Cuando nombra, por ejemplo, a Rosario Murillo públicamente como una copresidenta. Es decir, ahí se sella el nivel sultánico porque dice, ella ya no es mi esposa, ella ya es copresidenta de este país, va a gobernar conmigo y yo y ella vamos a poder nombrar a vicepresidentes. Y los vicepresidentes se entiende que son sus 5 hijos. 5 hijos que tiene hoy adelante de la inversión internacional, acuerdo China-Rusia, Bielorrusia y demás, a otro que lo tiene dirigiendo toda la maquinaria mediática, a la otra que la tiene dirigiendo todo el turismo y marca país, el otro que dirige las inversiones nacionales, el control del combustible, la minería y demás, y el otro que es el asesor jurídico internacional. Los 5 hijos representados de Ortega, que entonces, según lo que estamos especulando, producto de la nueva constitución que Ortega presenta, serían los nuevos vicepresidentes. La trayectoria de Guatemala hasta la situación actual es diferente y tal como nos explica Camilo, tiene como punto de referencia la revolución de 1944 que derrocó al dictador Ubico y comenzó una etapa con los gobiernos democráticos y reformistas de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, en la que aumentó la influencia de la Universidad de San Carlos. A partir de la revolución de 1944, en la cual se le da autonomía a la Universidad de San Carlos, también se le da cierto grado de poder político, es decir, tienen participación directa en la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, los magistrados de las Cortes regulares, es en el ámbito del derecho, pero también tienen participación para nombrar a personas dentro de la Junta Monetaria Nacional, y en total son más de 70 puestos que la universidad tiene la capacidad de nombrar y que están incrustados dentro del sistema estatal de Guatemala. La Revolución de 1944, también conocida como la Primavera Guatemalteca, introdujo importantes reformas, incluyendo el sufragio femenino y una reforma agraria que favoreció a la población indígena, pero terminó abruptamente con un golpe de Estado en 1954, patrocinado por Estados Unidos con el apoyo de otras dictaduras latinoamericanas. Lo que siguió fue una violenta contrarrevolución
que dio paso a un largo conflicto interno. Camilo nos habla sobre el impacto de estos acontecimientos en la Universidad de San Carlos. Todo este proceso viene de la contrarrevolución en Guatemala en 1954. Pues la autonomía universitaria se mantiene a pesar de que se da la contrarrevolución, pero durante el periodo del conflicto armado interno, a la hora que el gobierno pudo observar que la mayor parte de la masa crítica de Guatemala venía de la universidad, ejecutó acciones para eliminarla, como está muy claro en la historia guatemalteca que hay más de 45,000 desaparecidos y más de 200,000 muertos durante este periodo del conflicto armado interno de 1960 aproximadamente a 1996, cuando se firma la paz en Guatemala. Y pues este proceso en el cual se acaba con la masa más formada pues analíticamente dentro de la universidad en Guatemala, genera un vacío de traspaso de conocimientos, un vacío histórico. Bueno, los corruptos, o en su momento los grupos de poder, optan por ocupar los espacios que ya no hay quien ocupe dentro de la universidad. No hay tantas personas que estén dispuestas a ocupar los puestos de representación, tanto por el miedo o por la falta de conocimiento debido a este vacío que existe. Al hablar del caso salvadoreño, Joaquín Chávez habla de la importancia de un periodo de democratización mucho más breve que el de Guatemala. En 1960, un golpe de Estado con liderazgo de políticos que querían encarrilar a El Salvador por la senda democrática derrocó al presidente coronel José María Lemus, interrumpiendo una sucesión de gobiernos militares. La irrupción de este grupo en la vida política salvadoreña ilusionó a mucha gente joven, particularmente en los medios universitarios. Pero el episodio apenas duró 3 meses. Escuchemos a Joaquín. Que Lemus fue derrocado en octubre del 60, que hubo un periodo de 3 meses de democracia por una junta cívico-militar que trató de implementar básicamente eso, una reforma democrática con un componente de elecciones libres, que es básicamente lo que buscaban, pero que en el contexto de la Guerra Fría ese gobierno fue nuevamente derrocado. Todo esto en el contexto del impacto de la Revolución Cubana en Centroamérica. Entonces digo esto porque de alguna manera toda esa trayectoria de los movimientos estudiantiles de los años 60 fue parte de un proceso de radicalización, ¿verdad?, que tuvo que ver con la respuesta violenta que los gobiernos militares dieron a las demandas democráticas de los estudiantes universitarios y otros sectores de la sociedad salvadoreña, y que tuvo, digamos, de alguna manera una culminación en la formación de movimientos revolucionarios ya al inicio de los 70, ¿verdad? La situación del movimiento estudiantil, entiendo, a finales de los 70 o los 80 es una continuación directa de eso, es decir, es un momento en donde los estudiantes universitarios están organizados ampliamente en una diversidad de organizaciones estudiantiles que están demandando fundamentalmente lo mismo, que es democratización, pero esta vez ya en un contexto más radicalizado. La Revolución Cubana no era la única inspiración de los movimientos estudiantiles de finales del siglo XX. Nuestro colega salvadoreño menciona además influencias importantes provenientes de la Iglesia Católica y del pensamiento sociológico latinoamericano. Para los católicos fue muy importante en la reforma, vamos a decir, teológica, doctrinal que sufre la Iglesia Católica en el contexto del Concilio Vaticano II, y el impacto que esa reforma tuvo en parte de la juventud estudiantil, al menos la que era parte, digamos, de la institucionalidad de la Iglesia Católica. Y finalmente quería mencionar, porque esto es algo muy también interesante y creo que es tal vez un elemento común con
todos estos movimientos que veíamos la nueva izquierda en América Latina, es el impacto que tuvo la teoría de la dependencia, ¿verdad? En los liderazgos, en estos liderazgos estudiantiles universitarios que eventualmente fundaron movimientos sociales revolucionarios o movimientos revolucionarios como tal. En el análisis de Joaquín Chávez, las ilusiones y proyectos de la gente joven cambian de acuerdo con el contexto histórico nacional y mundial. Si la década de los 60 fue una década de demanda de democratización, la década de los 70 fue fundamentalmente una serie de demandas centradas en una idea de revolución popular, democrática, ¿verdad? Y la década de los 80 fue una década donde la demanda, digamos, dominante de los movimientos estudiantiles fue la solución política negociada al conflicto. Para nuestro invitado, las transformaciones que hubo en El Salvador a finales del conflicto armado y después de los acuerdos de paz de 1992 explican por qué en el contexto presente el activismo político de gente joven ha bajado de intensidad. Yo creo que ahí está de por medio el tema de los cambios en la naturaleza del sujeto social que se han operado a partir de la reestructuración neoliberal, ¿verdad? O sea, yo creo que claramente desde mediados de los 80, quizás un poco antes, se han venido operando cambios que son no simplemente cambios en la estructura socioeconómica, sino realmente cambios en la manera de ser, de vivir y de pensar de la sociedad. Ahí creo que la juventud estudiantil no puede estar al margen de esos cambios. Quizás a partir de 1984 y en adelante hay toda una reformulación de ese paradigma hacia un paradigma más de corte, digamos, socialdemócrata, ¿verdad? Digamos, ese es un cambio grande que se está operando ahí. Y en el contexto de la reforma neoliberal de finales de los 80s, el rol de los intelectuales universitarios u otros que jugaron un papel importante en la dirección de los movimientos revolucionarios de los 60, 70 o inicios de los 80 también cambia radicalmente, ¿verdad? Y creo que el papel de la universidad como institución y el papel de los movimientos estudiantiles también cambia en ese mismo contexto. El tema es ya no la transformación social, o por lo menos esa utopía de la transformación social, sino es el tema de cómo sobrevivir en un contexto de una sociedad cada vez más individualista, más orientada al consumo, más orientada a la satisfacción inmediata, y menos interesada en ideas de solidaridad social o de cambio estructural. La visión contextualizada del activismo juvenil del pasado que nos proporcionó Joaquín Chávez también se aplica a las esperanzas para el futuro. Los entrevistados más jóvenes presentan sus proyecciones y aspiraciones con una perspectiva realista. Aunque Lester Alemán tiene sueños, no puede hablar de ellos sin referirse a la dura realidad de la opresiva dictadura Ortega Murillo. Estamos hoy como jóvenes en el exilio, confiando una esperanza que cada día más te asfixia, pero es la esperanza que también te da un soplo de vida de decir, vas a regresar, vas a recuperar tu vida. Pero la vida la vamos a recuperar el día que nosotros pisemos Nicaragua, porque dejaste familia atrás, dejaste amigos atrás, dejaste tu casa atrás, dejaste tu vida atrás. Saliste nada más con tu pasaporte, salieron con una maleta, salieron con sus sueños. Pero muchos de esos sueños rotos, pero salieron. Y otros no pudieron salir. Camilo nos habla sobre lo que desea para los años venideros
en términos más optimistas. Aspiro a un futuro en el cual realmente se cumplan los derechos humanos de toda la población guatemalteca, que el acceso a la educación pública sea real, gratuito y de calidad, en un futuro que esperaría que no fuera tan lejano a pesar de la situación de corrupción que existe de forma interna de la universidad, y pues esperanza, pensando que actualmente hay un gobierno que es relativamente afín pues a la búsqueda de una mejor sociedad guatemalteca y no a seguir consolidando los poderes fácticos que han existido en Guatemala durante muchos años. Yo lucho para que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades en un país que ha relegado a la mayor parte de la población guatemalteca a un subdesarrollo, y que esto pues pueda sacar adelante a toda la población guatemalteca, que no exista mayor diferencia que no existan realmente las diferencias sociales en Guatemala, y pues que todos puedan tener acceso a la salud, a una educación digna, pues como tal, a un desarrollo digno como personas. Dejamos a Camilo la última palabra de este episodio. Nuestros elocuentes huéspedes nos han recordado que la gente joven de Centroamérica, incluyendo estudiantes, ha desempeñado papeles protagónicos en todas las etapas de la historia de la región. Así es, Héctor. Quisiera resaltar dos aspectos de lo que nos han dicho. Por un lado, cada generación ha interpretado a su manera la realidad que la rodea y ha querido que se escuche su voz para mejorar el futuro. Por otro lado, los gobiernos autoritarios siempre le han puesto obstáculos en el camino a cada una de esas generaciones. Damos las gracias a Joaquín Chávez, Lester Alemán y Camilo García por compartir sus experiencias con nosotros y por todo lo que hacen por mantener viva la idea de una Centroamérica democrática donde sea posible la plena realización humana de sus habitantes sin ninguna excepción. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Recordamos que este podcast se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Y si quieren seguir acompañándonos, pueden seguir nuestro podcast hermano, Centroamérica, el presente y sus pasados. Les deseamos un buen día. Dirección y guión, Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general y asistencia de guión, Sol Acuña. Música original, grabación, edición, mezcla y montaje, Bernardo Ruiz. Asistentes de grabación, Mariana Bolaños y Eduardo Rosales. Locuciones, Mariana Rivera y Gloriana Rodríguez. Este podcast ha sido producido gracias al apoyo de la Fundación Henrik Boll Centroamérica y radioemisoras UCR.